aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que estaba sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu madre y tus hermanos. ¿Cómo se come esa expresión? ¿Cómo se compagina esa expresión con la enseñanza de la Iglesia que dice que María solo tuvo a Cristo como hijo y que fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto? Lo primero de todo es que el concepto de familia natural que nosotros tenemos, que se tiene en Occidente, no es el concepto de familia natural que se tiene en otras partes del mundo. Para nosotros, hermanos son los que comparten tu misma sangre. Y cuando vives con alguno que no comparte tu sangre, pero que es hijo de tu padre o de tu madre, en castellano decimos hermanastro. Cada vez se dice menos, pero antaño se decía así. Sin embargo, en otras sociedades no es así. En África, por ejemplo, conviven en una familia hijos de un padre o de una madre, pero que a la vez se casó o tuvo descendencia con otra persona y conviven todos juntos. Y a todos se les llama hermanos. Y lo mismo que ocurre en África, ocurría también en tiempos de Cristo. Para los judíos, la familia no era únicamente, el término no se designaba únicamente para aquellas personas que provenían de la misma sangre, sino que el término hermanos también afectaba a primos y familiares cercanos. Solo desde esta óptica se puede entender la expresión tu madre y tus hermanos, no solo porque la Iglesia no va a mentir, sino porque alguno de los que está aquí presentes, si tuviera madre y por la razón que fuera, pues enviuda porque muere el papá, ¿permitiría que su madre se quedara con un extraño? Nos ocuparíamos nosotros de nuestra madre. ¿Quién de nosotros lo permitiría? Nadie, porque lo normal es que tú te ocupes de cuidar a tu familia y más a tu madre que te ha dado la vida. ¿Por qué razón entonces cuando Jesús es crucificado en la cruz le dice a Juan: ahí tienes a tu madre? ¿No había más familiares cercanos? ¿No había más hermanos? No había más hermanos naturales. Había familiares, pero no hermanos naturales. Y por esa razón Cristo encomienda a Juan el cuidado de la madre, porque no había más hermanos naturales, sino era impensable que Juan se hubiera encargado del cuidado de María. Pero es que además que la Iglesia no omita ciertos pasajes que parecen ir en contra de la enseñanza de la Iglesia es señal, así lo dicen los críticos, de la veracidad del texto, de la historicidad. Si yo quiero vender una noticia falsa, pero la quiero vender como verdadera, lógicamente quitaré aquello que va en contra de lo que yo estoy vendiendo. Para que se fíen de mí, tendría que quitar este pasaje. Mi madre y mis hermanos, pues lo borraría. Y sin embargo no se borró, no se quitó, primero porque la Iglesia no tergiversa las Escrituras, sino que las custodia. Y en segundo lugar, porque hay una explicación. Y la explicación es que el concepto de familia para los semitas es mucho más amplio que el concepto de familia que nosotros tenemos. Pero vamos a lo esencial del Evangelio. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dice el Señor. Para un cristiano, hacer la voluntad de Dios
escuchar su palabra, que no es palabra de hombre, sino que es palabra escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Para un cristiano, hacer la voluntad de Dios es fundamental. Y por lo tanto, conviene que nosotros el Evangelio lo escuchemos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y en segundo lugar, que entendamos que lo que el Señor nos pide por medio de su palabra no es para nosotros simplemente una opción más. Debería ser un deber. Un deber, ¿por qué? Porque soy hijo. Y el hijo tiene que obedecer a sus padres. Porque soy hijo y me fío de mis padres que quieren lo mejor para mí. Cuando Dios te pide algo, no te lo pide para hacerte daño, te lo pide para que seas feliz y libre. Aunque tengas que pagar un precio, lógicamente. El precio de ser verdaderamente libre, de ser fiel a la verdad, implica luchar contra la mentira, implica luchar contra el pecado. Y eso, porque estamos heridos por el pecado original, nos duele. Nos duele perdonar, nos duele compartir saliendo de nuestra zona de confort, nos duele tener paciencia, pero aunque nos duela, sabemos que tenemos que hacerlo, porque Jesús es el camino que nos lleva a la vida. Por lo tanto, pidamos al Señor que nos ayude a escuchar su palabra y a ser dóciles a su voluntad, a escuchar su palabra y aun cuando a veces nos cueste, porque significa negación a nosotros mismos, a hacer lo que Él nos pide, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.